Bueno, continuamos con el estudio de partidas de doble fianqueto y como hemos visto en ejemplos anteriores vamos a ver una partida nuevamente de Fresinet, que como podemos ver es un jugador de elite que ha jugado esta línea varias veces. Eso habla bien del doble fianqueto también. Y vamos a seguir estudiando qué pasa en este orden de jugadas cuando las negras adoptan un esquema típico de la India de Rey. Es decir, D6, caballo D7, C6, seguido de E5. Algunas veces también las negras pueden jugar E5 sin jugar C6. Y eso, si no me equivoco, lo vimos en la introducción. Recuerden que en este orden de jugadas, y siempre lo mencionamos, cuando las negras juegan G6, nosotros inmediatamente jugamos B3. Y de esta manera, cuando las negras juegan alfil G7, nosotros ya estamos con alfil B2. Y de esta manera también evitamos alguna complicación en la gran diagonal. El orden de jugadas es muy importante. Bueno, las negras se enrocan. Nosotros jugamos alfil G2. Como siempre, y estamos recordando video a video, una vez que las negras juegan algo como C5, antes de que el negro juegue D5 y D4 podemos anticiparnos y jugar C4 nosotros. Esto también lo podemos encontrar en los videos anteriores. Pero bueno, en esta partida las negras se enrocan. Alfil G2 por parte de las blancas. Y bueno, nosotros como siempre jugamos nuestro esquema, ¿no? Sabemos dónde van las piezas. Pero el negro es más que nada quien tiene que decidir, ¿no? Cómo formar sus piezas. Y en esta partida vamos a ver qué pasa cuando las negras juegan D6. Y no solo D6, que ya hemos visto algunos ejemplos, sino cómo continuar cuando las negras juegan puramente la India de Rey. Por ejemplo, aquí en lugar de E5, también pueden hacer el esquema típico de C6, dama C7 y luego E5 tarde o temprano, que es de hecho lo que juegan en esta partida, C6. Una de las ventajas que tenemos en esta posición con respecto a la India de Rey normal es que en la India de Rey normal las blancas ya tienen su peón en C4, que desde luego es algo bueno porque controlamos el centro, no tenemos más espacio. Pero en estas líneas, al no haber jugado C4 tan rápido, nosotros podemos aprovechar de eso y utilizar la casilla C4 para el caballo de B1. Es decir, en algunas variantes podemos hacer caballo A3 y caballo C4, o caballo BD2 y caballo C4. Por ejemplo, aquí en lugar de enrocarnos tan rápido, que por cierto lo veo muy saludable, las blancas deciden jugar caballo BD2 primero, y le veo varias cosas positivas. No solo el hecho de que en algún momento puedo hacer caballo C4. Aquí obviamente podemos ganar el peón, pero lo que quiero remarcar es que, por ejemplo, caballo C4. Repito, no en esta posición porque el peón de 5 lo podríamos comer antes, pero en muchas líneas el peón de D6 sufre. Y además de caballo C4, en algunas líneas puedo intentar jugar E4 con blancas. Y tengo un muy buen centro y mis dos alfiles apoyan el centro. No puedo pedir más de la apertura con blancas. Más espacio, todas las piezas fuera, un centro dominante. Así que me gusta esta jugada caballo BD2. Creo que debe ser hasta incluso un poco mejor que enroque porque amenazo E4. Y bueno, las negras juegan dama C7. También podrían jugar D5 las negras. Pero claro,
D5 digo para evitar E4. El problema es que han jugado D6 y D5 en 2 tiempos. Y ya se nota, ¿no?, la falta de desarrollo. Nosotros podemos seguir en un estilo tranquilo del gambito dama con C4. Obviamente nos enrocamos primero y después más adelante podemos seguir en el flanco de dama. Nuestra ventaja no es leve, pero si las negras hubieran querido jugar D5 lo hubieran hecho antes, probablemente. Dama C7. Bueno, nosotros nos enrocamos. Como podemos ver, el blanco no jugó E4 tan rápido, pero bueno, creo que ya es hora de hacerlo. Quiero decir, hay veces, no creo que este sea el caso, pero hay veces donde hay que pensarlo bien antes de hacer E4 porque también estamos tapándonos la diagonal de nuestro alfil de G2. Creo que la clave para darnos cuenta cuándo sí tapar la diagonal y cuándo no es si las negras juegan C5. O sea, si las negras juegan C5 antes, como la partida de Caruana con Kramnik que hemos visto, el esquema Maroczy, ahí creo que tiene más valor dejar el peón en E2, porque la diagonal del alfil, cuando el peón no está en C6, es más fuerte para nosotros. Pero en esta partida, por ejemplo, estamos como olfateando que las negras van a jugar E5 y van a dejar su peón en C6. Entonces, tener la diagonal del alfil de G2 abierta es importante, pero tampoco es que sea debido a muerte. Digo, tampoco es que le saquemos tanto provecho. Así que en este caso sí jugamos E4 y ocupamos el centro. Las negras juegan E5. Como pueden ver, todo esto es típico de la India de rey. Al menos las piezas negras. Nosotros tenemos una formación bastante flexible. Y en algún momento, por ejemplo si comemos en E5 o si combinamos caballo C4, estos dos peones podrían llegar a sufrir. Pero claro, no sé si estamos a tiempo de jugar algo como alfil A3 o caballo C4. Porque aquí se cae el peón D4, por ejemplo. Y si alfil A3, bueno, podría ser, pero no sé si todavía tenemos el desarrollo adecuado para jugar algo así. Y es cierto también que el alfil de G7 es fuerte, ¿no? Entonces, una jugada, digamos que tengo que sugerir algo rápido sin pensarlo muy bien. Por concepto diría que torre E1 es una jugada interesante. Defiendo bien en E4 y ahora sí preparo todo lo anterior. Y además finalizo el desarrollo. Algo que también me interesa hacer y que es la idea un poco, si lo sabemos antes es mucho más fácil saber que D por E5 es lo que queremos hacer. Por el simple hecho de que ahora está como, digamos, el centro está más tranquilo, por decirlo de alguna manera. Pero ahora sí le tengo más fe a nuestro caballo y a nuestro alfil. Y además al cerrar la tensión en el centro es como que el alfil de G7 no es tan fuerte. También podemos decir lo mismo del alfil de G2, ¿no? Pero la diferencia la estamos haciendo nosotros en el flanco de dama. En el flanco de rey parece estar todo mucho más tranquilo. Y por cierto, ¿no? ¿Por qué toman las negras de peón y no toman de caballo, por ejemplo? Tomar de caballo es un poco arriesgado porque deja este peón un tanto retrasado. Y en alguna que otra variante, digamos que no cambiamos piezas, después intentaría hacer F4 y previamente jugaría H3. Es como que vamos empujando de a poco a las negras para atrás. Por concepto hay que tomar de peón con negras porque de esa manera nos están igualando en espacio. Cuanto más adelante esté el peón, digamos, más controla el centro. Tiene lógica tomar de peón. Y como, bueno, estábamos comentando, al parecer en el flanco de rey está todo tranquilo.
parece estar igualado, pero creo que la diferencia la vamos a hacer nosotros en el flanco de dama. Fíjense que el negro no tiene casillas buenas como para atacar. D4 está fácilmente controlada. De ser necesario podríamos jugar algo como C3 incluso. Y la casilla D3 en este momento también está bien controlada. Por otra parte, vamos a volver un poco atrás, sacar estas flechas. Esto podéis ver un ratito. Bien, por otra parte, a ver, iba a decir algo. Bien, las casillas están controladas, voy a hacer memoria. Me acordé. La casilla de 6 es lo que nosotros tenemos que explotar, que solo puede ser defendida con piezas. Y lo otro también importante es que estos alfiles, bueno, digamos que están en un empate. El alfil de C8 no está haciendo gran cosa, mientras que las negras de algún modo están atadas a la defensa del peón de E5. Y a esto le podemos sumar la amenaza posicional de caballo C4, o sea que parece una posición muy tranquila, pero las negras están con algún que otro problema. Ejemplo, si juegan algo como H6, ahora jugaría caballo C4, amenazando el peón D5. Y si torre 8, entre otras me gusta caballo D6. En el peor de los casos acá estamos ganando el par de alfiles. Y a lo mejor dama D6 también puede ser. Porque con esta jugada no solo intento entrar en D6, sino que estaría cambiando la única pieza o la pieza más activa que tienen las negras, ¿no? Que es la dama. Es una posición un tanto pasiva para las negras. La única manera que tienen las negras de evitar caballo C4 es jugando B5. No hay otra manera. Si juegan caballo B6, que sería lo ideal, ¿no? Para no tocar tanto a los peones, simplemente comemos en E5. Pero claro, al jugar B5, el problema es otro, ¿no? Se abre mucho el flanco de dama y se generan nuevas debilidades. Ahora veo no solo la casilla de 6, sino que la casilla C5 también. Todos temas muy típicos de la India de rey. Luego de B5, tenemos que pensar cómo castigar en el flanco de dama. Y lo ideal sería antes de que las negras terminen su desarrollo. Hay dos jugadas principales que se me vienen a la cabeza. Una es A4, obviamente para ya poner presión en B5 y de paso abrir la columna A. Esto tiene demasiado sentido. Y la otra jugada, que también es muy interesante, es C4. Habría que evaluar los pros y los contras de las dos. Pero a simple vista lo que estoy viendo es que con C4, luego de, digamos que me dejan comer en B5, luego voy a poder jugar torre C1 y voy a estar ganando muchos tiempos, amenazando a la dama de C7. Con A4, digamos que el negro juega algo como alfil B7. Si bien la columna A está abierta, no veo grandes amenazas todavía. El negro de repente sacó sus piezas, conecta sus torres. Me gustaría hacer lo mismo, pero con la columna C abierta. De hecho, bueno, aquí en la partida las negras juegan torre 8, pero si alfil B7, podría intentar comer y jugar torre C1. Y veo alguna ventaja para las blancas. La posición de la dama no está tan clara, ¿no? Porque el peón D5 está colgando. E incluso aquí me atrevo a decir que a lo mejor no es obligatorio comer inmediatamente. A lo mejor puedo jugar torre C1. Mejorar la situación del alfil de G2 vía F1.
que es otro tema también que tienen que tener muy presente en este tipo de posiciones. Pero bueno, diría que comer en B5 seguido de torre C1 es algo recomendable para las blancas. En la partida las negras juegan torre E8. Y bueno, no creo que sea una mala jugada, ¿no? De hecho, comparado con alfil B7, la ventaja de torre E8 es que defiende, ¿no?, al peón de E5. Y de alguna manera esto permite a la dama de C7 no estar sobrecargada en la defensa del peón. Las blancas juegan dama C2. Interesante, ¿no? Porque también podemos jugar torre C1. Pero de esta manera seguimos amenazando C por B5 y a lo mejor hay una... tenemos para elegir, ¿no?, en lo que es la casilla de la torre. O sea, dama C2 y torre C1, ambas lucen bien, pero quizás dama C2 es un poco más flexible. Así que el resultado aquí de la apertura es muy positivo, obviamente. Me gusta ahora el hecho, ¿no?, pensándolo mejor, luego de torre E8, de no comer en B5 tan rápido, porque al jugar dama C2, las negras nunca van a comer en C4. Es decir, no tenemos prisa de comer en B5, ya que esto el negro nunca lo va a hacer. Esto sería posicionalmente un suicidio. El peón de C6 muy débil, el de A7 aislado también. Continúa la presión en E5. Y obviamente que en la columna C tenemos un juego muy bueno. Así que al B por C4, al no hacer una amenaza, creo que aquí podemos mantener la tensión. Y la frase que siempre decimos, ¿no? La amenaza es más fuerte que la ejecución. Todo esto parece muy claro. Y es una posición con negras, ¿no?, que me siento un poco incómodo. Esa dama en C7, personalmente jugaría, o pensaría, mejor dicho, en jugar quizás dama B6. Sacar la dama de ahí, a lo mejor dama B8. Supongo que mi cara al analizar esas jugadas lo dice todo. Es realmente complejo. Quizás, muy quizás, B4. No soy fan de esta jugada, que cierra un poco la posición, pero no deja de ser pasivo, ¿no? Se me ocurre de hecho que antes de permitir que las negras jueguen C5, yo mismo puedo intentar C5 para luego jugar caballo C4 y presionar, ¿no? La idea de B4, si la pienso con negras, es para frenar un poco las amenazas del blanco inmediatas, ¿no?, como son C por B5, la presión en la columna C. Solo por eso, pero si no es una jugada que me atrae mucho, la verdad. En la partida las negras jugaron A6, pero claro, es un tanto pasiva. Aquí las blancas, en lugar de torre C1, que luce activa, juegan B4, que también tiene su razón, ¿no? Seguimos generando debilidades, y ahora la casilla A5 también pasa a ser como un hole, o un hueco. Caballo B6, torre C1, incrementamos la presión. Muy difícil la defensa negra en el flanco de dama. Y en todo momento estoy pensando, ¿no?, si las negras pueden comer en C4, aunque sea para cambiar piezas, pero realmente luce crítico, ¿no? O sea, crítico para las negras. No veo buenas chances de supervivencia acá en el flanco de dama. Todo muy débil. Y como si esto fuera poco, ¿no? Sigue la presión en el peón de E5. Al caballo, al haberse ido de D7, las amenazas en E5 vuelven a aparecer. Muy difícil la defensa de las negras. Y realmente esta es la posición a la que aspiro llegar cuando
las negras juegan un esquema puramente de India de rey, ¿no? Contra el doble fianqueto. Alfil B7. Decisión interesante por parte de las blancas. Un tanto paradójica también porque cierra bastante la posición en la columna C, que es donde venimos trabajando, ¿no? Estábamos poniendo toda la presión en la columna C y de repente jugamos C5. Pero ganamos espacio. De repente vamos a trabajar sobre ese alfil de B7, que al nosotros jugar C5, podemos ver que el alfil de B7 es lo que llamamos un peón grande, porque choca contra todos los peones. Así que C5 parece como que estamos negando todas las ideas anteriores, pero en el fondo está creando muchos más problemas a las negras. Por otra parte, comer sería muy malo, ¿no? Porque ahora el peón de C6 está bien defendido y de repente la torre de A8, que no estaba haciendo nada, pasa a jugar bastante. Así que o bien mantenemos la tensión o bien avanzamos y generamos nuevas debilidades. Y por cierto, caballo B3, no solo intentamos saltar a A5, sino que también evitamos que las negras jueguen A5. H6. Aquí creo que las negras están perdiendo un poco el plan. Lo que quiero decir no es que están perdiendo el plan, sino es que no encuentran un plan. De hecho, a mí me está costando encontrar qué hacer con negras. En la India de rey muchas veces las negras intentan hacer algo así, pero ¿cuál es la diferencia en esta posición? Nosotros tenemos la casilla de 4 controlada con muchísimas piezas. Generalmente el blanco tiene un caballo en C3, no tiene un alfil en B2. Esa maniobra suele ser mucho más fácil para el negro, pero en este caso no solo tenemos la casilla de 4 muy bien controlada, sino que cuando sea que las negras jueguen caballo E6, el peón de 5 se va a caer, o sea que ni siquiera pueden jugarlo. Me resulta difícil encontrar un plan. Con negras en esta posición con tan poco espacio también sería ideal cambiar piezas, y no veo manera de cambiar piezas con negras. Me resulta muy difícil encontrar un plan. Diría algo así. A lo mejor este alfil que no hace nada lo intentaría cambiar. Pero incluso cuando llegue a jugar alfil G4, me puedo retirar con el caballo de F3. Con blancas. Quizás alfil C8. El alfil lo mandamos por E6 e intento cambiar. Pero aún así me estoy quedando con el alfil malo de G7. Es como que lo que supuestamente es bueno, no sé si es tan bueno para las negras en esta posición por su falta de espacio. Y no es tanto la falta de espacio lo que me preocupa, sino la falta de planes. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa en ajedrez, es quedarnos sin planes y sin iniciativa. Fíjense como aquí el blanco va progresando lentamente. Ahora ocupamos la columna D. También sin mucha prisa podemos jugar algo como H3 para evitar cualquier tipo de futura complicación. En este caso creo que ni siquiera es necesario. Torre 7. No sé bien qué está haciendo el negro o contra qué se defiende, ¿no? Pero parece una jugada útil. A lo mejor caballo E8 para controlar la casilla de 6. De todas maneras, jugamos torre de 6 y torre E8. Las negras están retorciéndose, ¿no? Con todo. De todas maneras, esta jugada tampoco es que tenga mucho valor. Puedo hasta dejar la torre ahí, ya que esto no es posible, ¿no? Obviamente aquí ganamos una pieza. Y suponiendo que torre de 1 no es posible, puedo hasta volver. Y tampoco es que las negras hayan ganado mucho con su caballo E8. Nosotros vamos progresando lentamente. Así que las negras prefieren quedarse en una posición pasiva, ¿no? De espera.
y nosotros lentamente seguimos progresando. Aquí creo que las negras están en una especie de Suxwan. No sé bien qué pueden jugar. Están la dama sobrecargada, ¿no? Nosotros, dominio total de la columna D. Alfil H3 puede venirse en cualquier momento. Sigue la presión en E5 y como si esto fuera poco, ¿no? A4 para intentar abrir el flanco de dama y la sexta fila también se viene. Teniendo todas estas amenazas, que básicamente las blancas pueden hacerlo cuando deseen, las negras aquí perdieron la paciencia e intentaron una jugada, bueno, difícil, ¿no? Difícil que esto funcione porque las piezas del blanco están todas en casillas ideales. Pero bueno, probaron caballo por C5. No critico esto por parte de las negras porque si hubieran jugado cualquier otra cosa, hubieran perdido lentamente. Aquí a lo mejor el blanco se equivoca. Muy difícil, pero bueno, a lo mejor se equivoca, ¿no? Por ejemplo, si peón por peón, aquí dama por A5. Y las negras, al margen de ganar un peón, lograron cambiar algunas piezas, que esto sería ideal para su situación. Y si dama por C5, claro, existe caballo por E4 y de repente ya son dos peones. Comen en D6. Se complica un poco. Pero bueno, es muy difícil que una combinación como esta funcione para las negras, cuando con blancas siempre tenemos las piezas tan bien ubicadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta intermedia estaría ganando mucho material y de hecho es lo que juegan las blancas. Torre por F6. No hay ninguna intermedia aquí favorable para las negras. O sea, tienen que comer la torre de F6. De lo contrario, hasta podemos volver con torre de 6 y tenemos pieza de más. Así que alfil por F6. Única dama por C5, ¿no? Si peón por peón, está claro que perdemos el caballo. Dama por... Y creo que el resto es cuestión de técnica. No solo por la ventaja material que tenemos, sino por la pasividad del alfil de A8. Las negras no pueden generar contrajuego con sus alfiles, que están completamente cerrados. Así que bueno, dama A7, alfil H3. Bueno, me gusta mucho esta jugada porque aún en el final resultante, ¿no? Los peones de las negras no hacen nada. Y controlamos la columna D. Torre C7. Bueno, aquí el resto realmente es cuestión de técnica. Creo que hay muchas maneras de ganar esto, pero... Y de nuevo, las negras se siguen debilitando. De todas maneras, no se me ocurre cómo esperar. Quizás torre 7. Aunque eso permitiría torre de 8. Claro, las negras no es que estén avanzando hacia lo loco, es que tampoco tienen otras jugadas ni piezas que mover. El alfil de F6 tampoco se puede mover por lo de siempre, ¿no? El peón de E5 totalmente colgando. Interesante maniobra. Ahora sí, torre por D6. Este peón se nos va, ¿no? Vuelven a la defensa pasiva. Y fíjense cómo el blanco simplemente espera, tranquilo, no deja ningún contrajuego. El dominio posicional de esta partida es realmente admirable, es a lo que quiero llegar. Si alfil A8, las piezas blancas siguen entrando muy fácilmente. Alfil C8. Bueno, creo que aquí ya las negras pueden abandonar. Sí, realmente aquí ya no tiene mucho sentido seguir analizando. La partida siguió un par de jugadas más. Vamos a reproducir las jugadas simplemente para concluir la partida, pero la posición en ese momento que ya podemos jugar caballo B4 ya es concluyente. Y aquí, bueno, aquí sí abandonaron las negras. Amenazamos rey por. Y si torre por,
Tenemos el doblete. Una partida interesante que ilustra un poco, ¿no?, cómo castigar los graves errores que cometen las negras. Graves errores, mejor dicho, no quise decir graves errores, sino los errores estratégicos de a veces jugar una India de rey pasiva, porque el sentido más de la India de rey es a veces atacar, y contra estas líneas muy posicionales, donde el blanco no jugó C4 todavía, podemos aprovecharnos, como por ejemplo con la maniobra caballo D2, caballo C4, la casilla D6. Así que una partida que nos permite ver un poco de todos esos temas. Espero que la hayan disfrutado y vamos a seguir estudiando en los próximos videos. Hola a todos, les saluda el gran maestro Damián Lemos. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.